Gracias, Gabriel, por esta introducción y gracias por estar aquí. Yo soy portuguesa, pero he aprendido muchísimo con radiólogos de España, con Gabriel, con Paco Tardáguila y después con mi tesis doctoral con Luis Martí Bonmatí. Entonces, me encanta estar en España. Entonces, en esta charla vamos a revisar lo que es el fondo clínico de las esteatohepatitis y el papel de las diferentes técnicas de imagen para valorar la esteatohepatitis y la fibrosis. Entonces, la mayor parte de los estudios de hígado que hacemos en nuestra práctica clínica son para caracterizar y detectar lesiones hepáticas focales, pero cada vez más tenemos enfermos que son referenciados para evaluarmos su parénquima hepático y para detectar o graduar la esteatosis, los depósitos de hierro o la fibrosis. Entonces, lo que es la esteatosis y la esteatohepatitis. La esteatosis es la acumulación de grasa en el hígado, mientras que la esteatohepatitis es la acumulación grasa que se asocia también a inflamación, necrosis y fibrosis. Y estas son dos de las manifestaciones patológicas más comunes en diferentes enfermedades hepáticas difusas, como las enfermedades por alcohol, las víricas, por fármacos o incluso enfermedades genéticas o metabólicas. Y en cuanto que la esteatosis sola suele ser benigna, la esteatohepatitis suele progredir para fibrosis, cirrosis y estos enfermos tienen un riesgo aumentado de carcinoma hepatocelular y de fallo hepático. ¿Y cómo se diagnostica la esteatohepatitis? Bueno, los patólogos valoran las biopsias hepáticas por la cantidad de grasa en vesículas de hepatocitos o entonces los depósitos de hierro o la inflamación o la fibrosis. El problema es que la biopsia hepática, que es el gold standard, tiene limitaciones importantes. Por una parte es invasiva y después sufre de un sesgo de muestreo porque las enfermedades hepáticas difusas suelen ser muy heterogéneas en la distribución y solo estamos analizando un pequeño fragmento de hígado. Además, como estas valoraciones son basadas en scores visuales, son dependientes del operador con una gran variabilidad entre operadores y entre exámenes. Y por todo esto, no es un examen bueno para seguir el gran número de enfermos que hay con enfermedades hepáticas difusas. Por todo esto, hay un interés cada vez mayor de buscar biomarcadores de imagen, métodos no invasivos para valorar la esteatohepatitis. ¿Y cómo podemos ayudar con la imagen? Bueno, estas esteatohepatitis se asocia a cambios morfológicos que pueden ser valorados por ecografía, TAC y GESO. Y cambios funcionales con hipertensión portal que podemos valorar con ecografía con Doppler, TAC y GESO. Y también cambios estructurales que suelen ser valorados por elastografía, por ultrasonidos o GESO. Entonces, la primera cuestión es, ¿cuál es la causa más común de esteatohepatitis y de enfermedad crónica hepática en los países occidentales? La enfermedad grasa alcohólica, la enfermedad grasa no alcohólica, la hepatitis vírica o la hemocromatosis. Y ahora pedía para votar. Sí, unos segunditos. ¿Sí? ¿Ya puedo mirar los resultados? Pues que estamos muy empatados. Pues esta debe ser aún la realidad en España y Portugal, pero en los países como los Estados Unidos, la enfermedad grasa no alcohólica es la primera causa de enfermedad crónica de hígado. Y vamos entonces a revisar un poco este tema. Pues
Esta enfermedad es además ahora la segunda causa para trasplante hepático en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? Porque, por una parte, es considerada la manifestación hepática del síndrome metabólico y se asocia a obesidad y diabetes con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, cáncer hepático y no hepático y complicaciones quirúrgicas. Y por otra parte, porque como es muy frecuente, hay un porcentaje importante de enfermos que va a desarrollar esteatohepatitis y progredir para fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Pero no olvidar que la esteatosis no es un diagnóstico, la esteatosis es una manifestación común a muchas enfermedades difusas. A esta enfermedad no alcohólica, pero también a esteatohepatitis alcohólica, vírica, etc. Y en estos enfermos también se asocia a un riesgo mayor de progresión de la enfermedad. ¿Y cómo reconocemos la esteatosis en los diferentes métodos de imagen? Pues sabemos que podemos mirarlo en los distintos métodos y pasamos a la segunda cuestión, que es ¿cuál es la mejor técnica de imagen para el cribado de la esteatosis? ¿La ecografía, la elastografía, el TAC o la resonancia? Y unos 5 segundos para votar. Y claro, sin duda que para el cribado, la ecografía es la mejor técnica de imagen. Es la técnica más económica y más disponible para el cribado inicial. Y además, la esteatosis, que la reconocemos por el aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático, puede ser graduada en ligera, moderada o severa, consoante el grado de atenuación de los ultrasonidos por el parénquima hepático. El problema es que conocemos que es un método que depende del biotipo del enfermo y además de la experiencia del operador. Y cuando hay fibrosis, la fibrosis suele aumentar la ecogenicidad del parénquima hepático y disminuir la acuidad de la ecografía. Entonces, la ecografía es buena para esteatosis moderada o severa, pero tiene una acuidad más reducida para la esteatosis ligera, no olvidar esto. Y en los últimos años se han desarrollado métodos cuantitativos para tener mayor acuidad, pero estos métodos aún están siendo investigados. Lo que está siendo más usado es el CAP, que es una aplicación de la elastografía transitoria, que es una técnica que los hepatólogos utilizan para medir fibrosis. Y con respecto a TAC, pues todos los radiólogos saben que la esteatosis disminuye la atenuación del parénquima hepático y además aumenta la diferencia entre la atenuación de hígado y vaso. Y este método de comparar la atenuación de hígado y vaso es preferible porque utilizamos el vaso como una referencia interna, porque el vaso no tiene grasa depositada. Y el TAC, como la ECO, tiene una buena capacidad diagnóstica para la esteatosis moderada o severa, pero para la ligera también no es tan bueno. Además, tiene el problema de la radiación y cuando hay depósitos de hierro, como es muy común en las enfermedades hepáticas, o cuando hay deposición de yodo por los fármacos como la amiodarona, esto aumenta la atenuación del parénquima hepático y disminuye la capacidad de diagnosticar la esteatosis. Algunos estudios valoran el uso de la doble energía, pero aún no está demostrado que sea superior utilizarlo. Y finalmente la GESO, pues la GESO sabemos que tiene capacidades únicas para conseguirmos caracterizar el parénquima hepático de una forma no invasiva y para valorar las enfermedades hepáticas difusas. Por eso, desde hace muchos años que utilizamos las secuencias T1 con desplazamiento químico, las secuencias T1 doble eco,
que se basean en las diferentes frecuencias de resonancia y desplazamientos químicos de los protones de agua y grasa. Entonces, cuando hicimos imágenes con un eco en que tenemos los protones en fase y otra imagen con los protones en fase, podemos diagnosticar la presencia de esteatosis por la pérdida de señal en parénquima hepático en oposición de fase cuando comparado con las imágenes en fase. Entonces, en este esquema, miramos lo que pasa con un hígado sano o con un hígado con esteatosis, donde hay pérdida de señal en fase opuesta con respecto a el eco donde están en fase. Pero cuando hay hierro en parénquima hepático, el hierro tiene un efecto paramagnético y aumenta la calidad de señal de T2 estrella. Entonces, la señal va a disminuir en el segundo eco, que es en fase, cuando comparado con en oposición de fase. Y por esto, no olvidar que debemos adquirir siempre el primer eco en fase opuesta. También podemos reconocer la esteatosis con secuencias T2. Si comparamos las secuencias T2 con supresión grasa, con las que no tienen supresión grasa, y claro que la esteatosis es reconocida por una pérdida de señal en las imágenes con supresión grasa. Entonces, estas secuencias clásicas nos permiten reconocer también diferentes patrones de esteatosis, como una esteatosis difusa con pequeñas áreas respectadas o una esteatosis muy heterogénea en la distribución o una esteatosis que es difusa pero que respecta el parénquima alrededor de una lesión focal, o entonces estos patrones nodulares o pseudonodulares de esteatosis. Y ahora la cuestión es, ¿y esto llega a reconocer la esteatosis o precisamos de cuantificarla? Bueno, las guidelines europeas recomiendan que todos los pacientes con esteatosis que hagan una dieta saludable y ejercicio, pero creo que esto es para todo el mundo. Pero los pacientes que tienen formas más avanzadas con esteatohepatitis pueden tener ventajas en utilizar fármacos para tratar esta enfermedad. Y entonces, en este escenario de ensayos clínicos, sí que puede ser importante cuantificar la esteatosis. Y para esto se desarrollaron biomarcadores de imagen que permiten cuantificar la cantidad de grasa. Ahora otra cuestión, ¿cuál es entonces el método de imagen? Perdón, que esta es la segunda cuestión. Deberíamos estar con la tercera. Pues que ya está con la respuesta, más fácil. Entonces, la técnica para cuantificar esteatosis pues va a ser con la GESO, pero las secuencias clásicas con T1 doble eco no sirven. Tenemos que usar secuencias más avanzadas. Y podemos hacerlo con espectroscopía. En la espectroscopía conseguimos cuantificar la densidad protónica de la grasa hepática, que tiene diferentes picos, y también la densidad protónica de la agua. Y después, utilizando esta fórmula, cuantificamos la fracción grasa basada en las densidades protónicas, que está muy relacionada con la cantidad molecular de grasa. Y por esto es considerado el examen padrón de imagen para cuantificar grasa. Sin embargo, la espectroscopía tiene limitaciones porque tiene un coste elevado, requiere mucho tiempo de adquisición y análisis y necesita de herramientas dedicadas y está limitada a centros más especializados. Y para ultrapasar estas limitaciones, entonces se desarrollaron estas secuencias avanzadas de resonancia, que son las secuencias Multi-Echo Chemical Shift Encoded, que básicamente son secuencias que sacan partido del diferente desplazamiento químico de agua y grasa para separar la señal de agua y grasa y cuantificarlo, y al mismo tiempo, como tenemos múltiples ecos,
Podemos medir el decaimiento de T2 estrella, que está relacionado con la presencia de hierro, para que esta medida de grasa esté corrigida para la presencia de hierro. Entonces, con estas secuencias podemos cuantificar las dos cosas, la grasa y el hierro. Y podemos hacerlo con diferentes equipos, con softwares de diferentes marcas o entonces con softwares desarrollados en los servicios de radiología. Este es el ejemplo de la secuencia que estoy utilizando en mi servicio, que ha sido desarrollada por el equipo del profesor Luis Martí Bonmatí de Valencia. Entonces, con 12 ecos distintos, adquirimos imágenes de todo el hígado durante una única apnea. Por eso es muy rápido y no va a acrecentar tiempo al examen. Y con esto, después con software dedicado, cuantificamos la grasa y el hierro. Y esta es ahora considerada un mejor biomarcador para la grasa. Y para la cuestión 4, traigo un caso clínico de una paciente que tiene un consumo de alcohol moderado y que en la ecografía tiene un aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático, por eso que sugiere esteatosis, pero en la analítica tiene una ferritina elevada y el clínico tiene la duda de lo que pasa con este hígado, si es una esteatosis por alcohol o si tiene una sobrecarga de hierro por tener la ferritina elevada. Entonces, pues aquí que está al revés, que deberíamos tener las imágenes. Primero puedo pinchar para... vale, mejor así. Entonces, estas son las secuencias de T1 en fase opuesta, en fase y T2. Y la cuestión es, ¿tenemos esteatosis aislada o hierro aislado? ¿O tenemos esteatosis y hierro? ¿O necesitamos de hacer una secuencia multieco para distinguirlo? Entonces, ahora en unos segundos para votar. Y pues, que pasando para las imágenes otra vez, pues que podemos tener hierro, porque la verdad es que el hígado es un poco más negro en el segundo eco de T1 doble eco y más negro en las T2. Pero la verdad es que cuando tenemos las dos cosas, estas secuencias no son precisas y tenemos que cuantificarlo con una secuencia multieco. Y haciéndola, pues tenemos estos mapas paramétricos que además nos enseñan cómo es heterogénea la distribución de grasa y tenemos las dos cosas, grasa y también hierro. Esto es muy común en las enfermedades hepáticas y en las esteatohepatitis. Entonces, hasta ahora, en este espectro de la enfermedad hepática no alcohólica nos focamos en la esteatosis y sí que podemos cuantificarla con espectroscopía y con GESO. Sin embargo, lo más importante sería reconocer los enfermos que tienen esteatohepatitis, que son estos que van a desarrollar fibrosis y cirrosis. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo con imagen? Y antes de proseguir, una cuestión más que es más fácil. ¿Cuál es entonces el gold standard para diagnosticar la esteatohepatitis? ¿La biopsia hepática, la elastografía, la difusión con técnicas de intravoxel incoherent motion o la elastografía por resonancia? Entonces, para votar... Y sí, que no hay duda que hasta ahora el gold standard sigue siendo la biopsia hepática. Y pues que hay muchos estudios que intentan utilizar la elastografía por resonancia o la resonancia con ácido gadoxético o técnicas de difusión para separar los pacientes que tienen esteatohepatitis de esteatosis, pero esto aún no está validado y además tenemos algunos resultados contradictorios y hay que trabajar más para distinguirlo. Sin embargo, lo más importante de las guidelines europeas es que la fibrosis es el
factor prognóstico más importante, si no el único factor prognóstico en esta enfermedad y que está relacionado con los outcomes y con la mortalidad. Entonces, el mensaje principal es, si diagnosticamos esteatosis, hay que buscar fibrosis, porque esto es lo que va a tener impacto en la sobrevida del enfermo. ¿Y cómo podemos diagnosticar fibrosis y cirrosis? Pues sabemos que todas las enfermedades difusas pueden desarrollar fibrosis y cirrosis. Y es muy fácil reconocer la cirrosis en la imagen por los contornos irregulares, la hipertrofia del lobo izquierdo y caudado, los signos de hipertensión portal como la ascitis, esplenomegalia y las varices. Pero además con estos septos que podemos mirar en las secuencias T2 en difusión y áreas de fibrosis confluente. Estos casos son fáciles, pero el problema es que estos casos son muy tardíos. Tenemos que reconocer la fibrosis cuando no está tan avanzada y cuando no es cirrosis, porque la fibrosis, si es tratada tempranamente, suele revertirse para estadios más iniciales. Y por esto necesitamos de biomarcadores para fibrosis hepática. Y lo mejor biomarcador que tenemos hasta ahora es la rigidez del parénquima hepático, que puede ser valorada con métodos basados en ultrasonidos o métodos basados en resonancia. Y el principio es lo mismo, que es la fibrosis aumenta la rigidez del parénquima hepático. Y esto empezó por ser valorado por la elastografía transitoria, que es más conocida comercialmente como FibroScan. Pero el FibroScan no utiliza imágenes, no tenemos la imagen en modo B. Y entonces es una técnica que es utilizada por los hepatólogos y que hay muchos estudios de validación y además para estratificar el riesgo de los pacientes con enfermedades crónicas difusas. Sin embargo, cuidado que estos valores umbrales dependen de la etiología de la enfermedad hepática difusa. Y este método, que es muy utilizado por los clínicos, tiene limitaciones importantes. Y la más importante es que no estamos mirando dónde estamos a medir la rigidez hepática. Y además, cuando hay ascitis o en enfermos muy obesos, sí que tiene limitaciones importantes. Y en los últimos años, los equipos de ecografía cada vez más tienen disponibles técnicas de elastografía que pueden ser Pointed Shear Wave Elastography o la Shear Wave Elastography 2D. Y estos métodos que podemos nosotros radiólogos utilizarlos están siendo cada vez más validados en diferentes enfermedades hepáticas difusas. La ventaja es que estamos mirando el parénquima, entonces estamos midiendo, evitando los vasos, evitando la cápsula hepática donde hay mayor rigidez. Y varios estudios demostraron ya que tenemos resultados muy similares o incluso mejores con estos métodos do que con el FibroScan. Seguimos con las limitaciones de la ecografía, los pacientes obesos y además que no tenemos aún disponible en todos los equipos y todos los hospitales. Y por último, la elastografía en la resonancia, que es un método muy bueno para diagnosticar fibrosis. Entonces, en esta técnica tenemos un aparato vibrador compresor que se pone sobre el hígado y que produce unas ondas de cizallamiento que atravesan el hígado y que nos van a dar estas imágenes que son mapas cuantitativos de rigidez hepática. Entonces, la rigidez hepática está directamente relacionada con el estadio de fibrosis y que aumenta con la progresión de la enfermedad.
Y grandes metaanálisis demostraron que es una técnica muy robusta e independiente de la edad, del género, de la obesidad, incluso de la actividad inflamatoria o de la etiología de la enfermedad crónica difusa, y además con un porcentaje muy bajo de fallos técnicos, y por otra parte puede haber fallo cuando hay mucho hierro. Entonces, la peor limitación de esta técnica es que no está disponible. Por ejemplo, en Portugal no hay ningún hospital con elastografía por resonancia porque es muy caro. A ver si conseguimos tenerlo en el próximo año. Y entonces, para concluir esta presentación, quería reforzar que la ecografía sigue siendo la mejor técnica de imagen para el cribado de esteatosis. Y las secuencias clásicas de resonancia, pues que son mejores para detectar esteatosis, pero no podemos utilizarlas para cuantificar. Si queremos cuantificar grasa y también el hierro, utilizamos las secuencias multieco de gradiente. Y hasta ahora no hay ninguna técnica de imagen validada para distinguir bien con acuidad los pacientes con esteatosis simples de aquellos que tienen esteatohepatitis. Y mientras que la cirrosis es reconocida fácilmente en las diferentes técnicas de imagen por los cambios morfológicos y los signos de hipertensión portal, estos signos no son específicos de ninguna esteatohepatitis, de ninguna enfermedad hepática difusa. Y si queremos cuantificar, si queremos estadiar la fibrosis, pues tenemos que utilizar métodos de elastografía, que pueden ser basados en ultrasonidos, pero aquellos más precisos son los métodos de elastografía por resonancia. Y con esto quería terminar con las imágenes de mi hospital y de Porto y decir gracias por vuestra atención.